Las quiebras de empresas disminuyen pero aumentan cuando se trata de personas naturales. Bueno, así al menos lo demuestran las cifras de la plataforma de estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento Superid, que tuvo como cierre septiembre de este año. Desde enero de 2024, 453 empresas iniciaron su procedimiento de liquidación de sus activos, ya sea mediante un proceso de liquidación forzosa, voluntaria o refleja. Ya vamos a estar explicando de qué se trata exactamente eso, lo que representa un 52% menor al registrado en el mismo periodo del año anterior. Y en contrapunto, con esta buena cifra, se duplicaron las personas declaradas en quiebra. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado. Él es director ejecutivo de RPDM Consultores, economista de la Universidad de Barcelona y docente de la UTEM, Rodrigo Palma. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodrigo, ¿de qué realidad nos están hablando estas cifras de la superintendencia? A ver, para hacer una lectura, digamos, primera. Bueno, primero que todo tenemos que contextualizarlo económicamente, ¿no? Tiene que ver, da una respuesta al contexto económico de los últimos 4 o 5 años fundamentalmente, donde efectivamente desde la perspectiva de las personas hemos observado un aumento en las tasas de los créditos de consumo, por ejemplo, que esto implica varias cosas. Uno, que las personas en algún momento han tenido que hacer frente a deudas que son muy caras, por tanto puede ser que se encuentren en situación que después no puedan pagar esa deuda en situación de insolvencia. En segundo lugar, después cuando se produce un endurecimiento de las políticas crediticias, las personas no pueden acceder a nuevos créditos, por tanto no pueden estar constantemente haciendo esto que llamamos nosotros bicicleta, ¿verdad? Esta bicicleta financiera que le impide entonces pagar y tienen que quedarse en quiebra. Desde la perspectiva de las empresas, es algo más o menos similar, ¿verdad? Donde vemos una economía que tiene una demanda bastante frenada. Recordemos que este año estamos recién pensando en crecer a una tasa mediocre del 2,5%. El año pasado crecimos solo un 0,01%. Entonces estamos observando una economía que está constantemente frenada y que lo que tuvieron que hacer muchas familias y muchas empresas en este transcurso fue tener que generar mucha deuda que les ha impedido resolver. Las empresas además se enfrentan a dos elementos bastante importantes. Uno, como señalaba, una demanda bastante contraída y en segundo lugar, un aumento importante en los costos, especialmente aquellas empresas que son la mayoría que tienen que comerciar con el extranjero, es decir, de importar fundamentalmente, han observado primero que todo que los costos de transporte han aumentado sus precios, que el precio del tipo de cambio ha aumentado, por tanto, los márgenes que muchas empresas han tenido que trabajar, fundamentalmente las pymes, han sido muy pequeñas, fuentes de financiamiento muy restringidas, por tanto, evidentemente, el año pasado se produjo un aumento importante en la creación de quiebra de empresas, producto de este elemento, y lo que estamos observando es que durante este año esto se ha fortalecido fundamentalmente en las personas, y ahí cabe destacar que estamos en un escenario donde tenemos un 8,9% de desempleo. Entonces, la verdad es que las expectativas que podían tener las personas, ahí se observa, va bastante relacionado con esto, ¿no? Malas expectativas, un Ya, aumento en las declaraciones de quiebra. sí, súper interesante. Entonces, pero es correcto entonces decir que las empresas no están tan mal como se podía pensar porque hubo una mejora, al menos en la baja de la declaración de quiebra por parte de las empresas respecto de este año respecto del año pasado, ¿no? Yo creo que lo que pasó con las empresas es que se ha disminuido la reglamentación para pedir crédito. Entonces han podido, están sobreviviendo muchas de ellas en base a crédito, ¿no? En base a créditos que hoy día tienen tasas más bajas, en base a condiciones que no son tan altas. Entonces eso le ha permitido sobrevivir, pero finalmente está en una posición de sobrevivencia, ¿no? En una situación donde efectivamente están pudiendo solventar los procesos de los últimos 4 o 5 años que ha sido bastante traumático desde la perspectiva económica.
Ya, eso por el lado de las empresas. Pero respecto del lado de las personas, sí hay un aumento importante de este declararse en quiebra. Entonces tú decías que aquí hay morosidad. A ver si logramos analizar algunos datos. Por ejemplo, el número de personas que está en DICOM hoy día. ¿Cuántas de esas personas que están en DICOM terminan saldando efectivamente su deuda? ¿Cuántas entran en morosidad y definitivamente no pueden pagar, digamos, no pueden salir de DICOM porque no tienen cómo pagar la deuda que tienen? ¿Tienes alguna cifra al respecto? No tengo la duda, la cifra específica de la gente de Candycom, sí que tenemos que considerar que el aumento, por ejemplo, de las declaraciones de quiebra se debe fundamentalmente a la ley 20.720 que facilita este proceso y al cual muchas personas no acceden, ¿no? Porque efectivamente observamos que las personas que finalmente caen en DICOM muchos presentan deudas de largo plazo. Entonces, claro, y están constantemente en este proceso que implica una situación compleja a través del tiempo, porque cada Endicom no puede obtener más crédito, tienes que seguir buscando otras vías de financiamiento, muchas veces informal. La verdad es que eso se hace bastante complejo para las personas poder salir de este círculo vicioso. Entonces, como hay desconocimiento de esta ley y de a poco se ha ido generando un mayor conocimiento, es que cada vez seguramente vamos a observar un incremento en la cantidad de personas que se declaran en quiebra, pero no tiene que ver necesariamente con que haya más personas en esta situación, sino que sencillamente tiene que ver con que al facilitarse el proceso, muchas más personas se van a poder acoger a este tipo de declaraciones de quiebra o de reordenamiento patrimonial. Rodrigo, cuéntame lo siguiente para entender bien, porque respecto a las personas naturales hay dos, digamos, resultados o estadísticas que queremos analizar contigo. Aquellas que recurren al procedimiento para reorganizar sus deudas con los bancos, ¿no es así? O casas comerciales, y eso se ha triplicado. En tanto, el número de personas declaradas en quiebra se duplicó en el último año. ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? La diferencia fundamental es que aquellas personas que se declaran en quiebra están diciendo de frente que no pueden pagar, no tienen recursos como poder responder a esas deudas y era una insolvencia absoluta. Entonces, se tiene que hacer una liquidación de aquellos bienes que tenga esa persona. Si es que esa persona tiene bienes, se hará la liquidación de esos bienes y de esa manera se les pagará a los acreedores. Es distinta la situación de reordenamiento, porque en ese sentido tú dices, mira, hoy día no tengo la capacidad para pagar hoy, pero si lo reordenamos, lo organizamos, lo podemos incluso pactar a una mayor cantidad de tiempo, sí efectivamente voy a poder hacer frente a esta deuda. Entonces, claro, las consecuencias que traen estas dos desde la perspectiva comercial son muy distintas. Efectivamente, hago un reordenamiento y las entidades comerciales entienden que tengo, que tengo las ganas de pagar. En cambio, en la otra dice, Claro. bueno, uno queda finalmente, se supone que uno debe sacar como una mancha en el sistema financiero, pero evidentemente que las instituciones lo van a tener siempre con una estrellita marcada de cierta persona. En algún momento de su historia tuvo que declararse en quiebra, por tanto no pagó las deudas. Ya, es que ahí quería entrar, Rodrigo. Estamos conversando a esta hora con Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores Economistas de la Universidad de Barcelona y docente de la UTEM. Rodrigo, alguien podría decir, la verdad, me conviene, ya que hay una ley de insolvencia, me conviene declararme en quiebra, en lugar de renegociar, con eso soluciono mis problemas, pero la verdad es que las personas, según lo que te estoy escuchando, quedan con una marca. ¿Qué dirías tú? ¿Qué consejo le darías tú a las personas que están en una situación compleja en ese sentido? O sea, efectivamente, si tú te declaras en quiebra, la ley indica que no, que tú debieses poder reincorporarte nuevamente al sistema financiero, pero evidentemente el sistema financiero tiene esa información y lo va a hacer patente constantemente. Entonces, si tú vas a tener que hacer uso del sistema financiero, vas a tener que pedir un crédito, quieres pedir un crédito hipotecario, cualquier otro, o sea, o una tarjeta de crédito, la verdad es que no te la van a dar. Por tanto, lo más recomendable si uno está pasando por una situación financiera compleja sería efectivamente pedir un reordenamiento y de esa manera poder saldar tus deudas a lo mejor en un mayor plazo, ¿verdad? Normado, que no es lo mismo que hacer una repactación, ¿no? Sabemos que cuando uno va a repactar, las condiciones las pone tu contraparte y normalmente son condiciones no muy favorables. En este caso, como hay una entidad estatal que es la que va
a determinar cómo se va a desarrollar esta reorganización, las reglas, digamos, las tasas de interés y los plazos son bastante más adecuados a la situación que tiene el deudor en este caso. Por tanto, evidentemente que si tuviese que recomendar una de las dos, pensando en el mediano largo plazo, sería evidentemente hacer una reorganización patrimonial y de las deudas y de esa manera poder enfrentar las deudas y poder reinsertarse nuevamente sin tantas complicaciones en el sistema bancario. Claro, ese punto es súper interesante también, Rodrigo, porque pocas personas a lo mejor saben que esto está operando. O sea, cuando tú hablas de que hay una entidad estatal, tú dices, tengo este problema, quiero reorganizar, como dices tú, mis deudas. Bueno, ¿quién te da ese apoyo para entenderlo súper bien? Es la superintendencia en este caso que es el encargado de intermediar entre el deudor y los distintos acreedores. Entonces tú vas, presentas tu información, dices, estas todas las deudas que tengo, este es mi patrimonio, veamos cómo lo podemos organizar, o si es que estoy dispuesto a liquidar algunas cosas de mi patrimonio para poder suplir las deudas que tengo, o de frentón se renegocia con los acreedores para poder hacer frente a esta deuda. Entonces, hay una ayuda estatal, evidentemente hay una cuestión legal de por medio, tiene que estar respaldado por abogados, porque hay muchos asuntos jurídicos, pero es un proceso que hoy día es accesible para la mayoría de las personas, es un proceso, no es tan largo ni tan tortuoso como podría haber sido la anterior ley de quiebra. Y eso es bastante relevante y por eso, como te señalaba hace un rato, es que seguramente vamos a observar a través del tiempo que la cantidad de personas y de empresas que se sometan a este tipo de procedimientos, ya sea de reordenamiento o de quiebra, van a ir en aumento porque en la medida que aumente el conocimiento de esta herramienta. Claro. Déjame volver, Rodrigo, a lo que tú señalabas al comienzo. Tenemos un crecimiento mediocre de 2,5%. Tenemos además una economía que está frenada, dices tú. No lo dices solo tú, lo dicen muchos economistas, ¿no? Pero ¿cuál es el escenario que se vislumbra hacia futuro? Porque ¿cuánto tiempo más vamos a estar con este estancamiento? ¿Qué elementos se necesitan para salir del estancamiento? Es muy interesante tu pregunta porque la verdad es que hoy día estamos creciendo, nuestra estimación de nuestra consultora está entre el 2,5 y 2,7%, que va desde la mano de lo que Ujú. plantean el organismo internacional y el mismo gobierno, ¿no? Y que era la tasa máxima a la cual estamos posibilitados de crecer, 2,5-2,7%, porque nuestro crecimiento potencial bajó un montón. Tenemos que pensar que en los años 90 crecimos a tasas cercanas al 7%. Entonces, ahí es donde tenemos el principal problema. Tenemos que aumentar la tasa de crecimiento para que además disminuya el desempleo, para que las personas tengan una mayor riqueza. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Nosotros Claro. creemos que la aportación fundamental tiene que ver con tenemos que ser más eficientes, tenemos que lograrse que el país sea muchísimo más productivo. Y para eso tenemos que generar una serie de políticas que son políticas que tendrán que nacer desde el Estado. Y ahí donde yo veo la gran Mm, dificultad, porque el mm. país hoy día requiere de un sistema político, de políticos en estricto rigor, que estén a la altura de ese desafío. Yo la verdad es que cada vez que veo a los políticos veo exactamente lo contrario, veo que no están capacitados, están pensando mucho en el día a día, en la pelea pequeña, y no están vislumbrando, no están teniendo esa visión de Estado, de decir dónde queremos estar en 5, 10, 15, 25, 30 años más. No hay una estrategia de Mm. desarrollo. Entonces, ahí donde tenemos el problema hoy día, cómo generamos políticas para que el país sea mucho más eficiente, para que el país sea más productivo. Esta es una cuestión un Mm. poquito técnica, pero el crecimiento económico se compone fundamentalmente de tres elementos: la aportación del capital, la aportación de la mano de obra y de la productividad total de los factores. Ese es el elemento que juega el diferencial sustantivo entre crecer un 3% y crecer un 7%. Entonces, y eso obedece fundamentalmente a políticas de Estado, que Mm. indiferente sea un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, tenemos que generar ese proceso. Y eso hoy día no lo estamos pensando, eso hoy día no lo estamos desarrollando y estamos frente a desafíos muy relevantes, porque tienes que pensar que las microempresas, que son las que más pagan el sueldo mínimo, por ejemplo, se le incrementó el sueldo mínimo, que es perfecto porque la gente no podía vivir con el salario mínimo que había hace más de un año atrás. Es importante
importante subirlo, pero además le estamos haciendo que rebajen las horas de 45 a 40, que también es positivo porque las personas también necesitan pasar más tiempo en sus hogares. Pero ¿cómo solucionamos eso? Sencillamente siendo más productivos. En la medida que los trabajadores de este país seamos mucho más productivos, vamos a generar mucho más utilizando una menor cantidad de tiempo. Eso nos va a traer un beneficio en los sueldos, en las tasas de desempleo y fundamentalmente en el crecimiento económico. Y yo Y para hacer... creo que esto deben hacer desde el Estado. Tiene que haber hoy día un desafío desde el Estado que genere esta política y que genere un acuerdo entre trabajadores, entre los empresarios, porque además, claro, cuando se habla de los empresarios, uno cree de estos grandes empresas, pero ¿quiénes son los que tienen contratado al 60% de la población? La pyme. las Y la pymes, pyme no tiene claro. realmente la capacidad de capacitar, no tiene el mismo poder de negociación. Entonces, la verdad es que el escenario normalmente en la discusión es los grandes empresarios, que es una realidad muy distinta de la que tienen las pymes. Entonces, yo haría, si yo tuviese que recomendar algo, es desarrollemos una política de capacitación donde incluyamos a las pymes, donde incluyamos a los trabajadores, para que busquemos ser mucho más productivos y de esa manera vamos a beneficiar el crecimiento económico, vamos a beneficiar los salarios y vamos a beneficiar el desempleo, que hoy día está altísimo, un 8,9% es muy alto, y Sí. 8,9% con mucha tasa de informalidad. Rodrigo, para cerrar, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, porque cuánto de lo que pasa en términos políticos en el país, y muchos hablan también, tenemos un sistema político que está pidiendo a gritos ser cambiado. Cuesta muchísimo llegar a acuerdos, hay mucha tensión, digamos, y polarización. El Congreso está más preocupado de acusaciones constitucionales que de desarrollar, en estos días, por lo menos en estas últimas semanas, ¿no? Hemos visto un Congreso mucho más focalizado en aspectos que nos dicen relación necesariamente con los temas que estamos conversando. ¿Para qué hablar de una reforma a las pensiones, etcétera? Entonces, te pregunto, ¿la política tiene una incidencia en la situación actual de la economía? Total y absoluta. Tú solo tienes que pensar que las decisiones económicas la toman los políticos, la toma el gobierno, la toman en el Congreso. Entonces, efectivamente, si tú tienes un mal sistema político, necesariamente va a tener un mal funcionamiento económico. Y eso es lamentable, porque tú puedes tener grandes economistas, grandes académicos que desarrollan una investigación espectacular y que proponen un montón de cosas, pero si las decisiones las toman políticos que están poco preparados, que están preocupados de otro tipo de temas, tienen resultados que son nefastos. No basta con mirar solamente al otro lado de la cordillera y vamos a ver un ejemplo clarito al respecto. Ya, pues, Rodrigo, quiero darte las gracias. Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores, economista de la Universidad de Barcelona y docente de la UTEM. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Que estés muy bien.